Y vamos a ver cómo registraron la noticia los principales medios del mundo. Víctor Manuel, muy buenas tardes. Los falsos positivos siguen produciendo tristes noticias en Colombia. Los llamados falsos positivos provocaron un remesón histórico en el ejército por violación a los derechos humanos. Tengo la satisfacción, la certeza de que he actuado bien. ¿Cuáles falsos positivos? Quiero saber la verdad. Habían sido reclutados por las FARC en Bogotá. De corazón, del alma comprometido con las Fuerzas Armadas. No sorprende mucho porque los actos de corrupción son tan frecuentes que ahí está lo grave, que ya se volvió algo normal para toda la sociedad. Varias organizaciones defensoras de derechos humanos revelaron que en los últimos 18 meses se realizaron más de 500 ejecuciones extrajudiciales. Un minucioso estudio realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que agrupa varias ONG, reveló que entre enero de 2007 y junio de 2008 se cometieron 535 ejecuciones extrajudiciales en las que estarían involucrados miembros de la fuerza pública. Las mal llamadas ejecuciones extrajudiciales son una política de la fuerza pública y de este gobierno. Nada más injusto. El gobierno reaccionó de una manera airada en contra de este informe y en vez de producir respuestas e investigaciones ha asumido una actitud de cerrarse a la posibilidad de una discusión seria frente a esto. Son casos indiscutiblemente, estadísticamente aislados. ¿Le dijeron dónde estaba? A mí lo único que me dieron era que estaba en Ocaña. El informe que me dieron a mí ahí en Medicina Legal fue que él se encontraba en Ocaña. 4 jóvenes del sector de Soacha aparecieron muertos con disparos en una fosa de la morgue de Ocaña, en norte de Santander. Las autoridades encontraron en norte de Santander una fosa con los cuerpos de 14 jóvenes que, según los familiares, habían sido reclutados por las FARC en Bogotá. Se desapareció del sector de Bosa San Bernardino a Soacha Compartir, porque en Soacha Compartir fue la última vez que a ellos los dos los vieron, a mi hijo y a Joaquín Castro, fue en las canchas de Tejo La Mallita. Se está hablando en este momento, es para reunirnos las familias de los finados para ir a traer los cuerpos, trasladarlos aquí a Bogotá para darle la sepultura a ellos. Días después, el ministro de Defensa se refirió al tema. Me dicen por ahí que todavía hay reductos dentro de nuestra fuerza pública que están exigiendo como resultado cuerpos. Yo me resisto a creer que eso todavía sea cierto. Lo hemos dicho y lo hemos repetido. Preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a un muerto. Necesitó la ayuda de muchas personas para viajar hasta Ocaña para terminar con la incertidumbre. Después de tanta angustia y desolación encontró a su hijo. Nunca más volví yo a verme personalmente con la última vez que yo hablé con mi hijo. Exclusivo RCN. Exclusivo RCN. El pasado lunes 22 de septiembre, hace un mes y 7 días, el país comenzó a enterarse de la trágica historia de los 11 jóvenes desaparecidos en Soacha. Por pura casualidad, un reportero de Noticias RCN, Paco Morales, se encontró con esta historia. Pues el reportero estaba cubriendo en Medicina Legal el asesinato de un hincha del fútbol cuando vio a 4 mujeres que salían llorando después de reconocer los cadáveres de sus hijos muertos. El reclutador se llama Pedro Antonio Gámez Díaz, que trabaja con el ejército y también se hace pasar por paramilitar. La noche de RCN fue el primer medio en revelar el testimonio de un joven que le contó a la fiscalía cómo fueron reclutados sus amigos, 3 de los desaparecidos en Soacha. Que él trabajaba en la unidad de reclutamiento del ejército y que a él lo mandaba un superior a verificar los antecedentes al DAS. La historia que desencadenó este histórico revolcón en el ejército se originó por un informe que presentó Noticias Caracol hace algo más de un mes. Una historia que empezó con la denuncia de un grupo de madres preocupadas por la suerte de sus hijos y que poco a poco se convirtió en uno de los peores escándalos que ha enfrentado el estamento militar. Aquí no estamos ante casos de falsos positivos. Aquí estamos en el procedimiento de reconocimiento de
unas personas que han muerto dentro de la confrontación que lleva el ejército con las diferentes estructuras delincuenciales en el departamento. Nunca antes las Fuerzas Armadas habían acumulado tal número de éxitos en su lucha por la seguridad de los colombianos. En el 2008 cayeron Raúl Reyes e Iván Ríos, pertenecientes al secretariado de las FARC. Se entregó alias Karina y lograron la Operación Jaque, ícono hoy de las operaciones militares en el mundo. También afrontaron con seriedad el reto de tomar correctivos concretos en el grave episodio de los llamados falsos positivos, porque fueron protagonistas innegables de este año que termina. Las Fuerzas Armadas son nuestro personaje número 2. Las Fuerzas Armadas son nuestro personaje número 2. El buen momento de las Fuerzas Armadas en 2008 empezó a gestarse hace 10 años, cuando los generales de la época iniciaron la paulatina modificación de la estructura interna de las fuerzas para frenar los graves descalabros que sufrieron por cuenta de las FARC. Con el paso de los años, la fuerza pública pasó de tener 150.000 a 420.000 hombres en armas. De igual manera creció el número de aeronaves, armamento y pertrechos. El copamiento del territorio fue de la mano de un mejoramiento de los sistemas de inteligencia e investigación de las 4 fuerzas, que por primera vez empezaron a operar de manera conjunta. La inteligencia confiable y precisa fue determinante para que la Fuerza Aérea bombardeara las posiciones subversivas con puntería certera. Este enorme aparato de guerra coordinado desde el Ministerio de Defensa y el Comando de las Fuerzas Militares permitió este año los mejores resultados de la historia contra la delincuencia. Así, 2008 será recordado como un año excepcional para las Fuerzas Armadas colombianas, que por primera vez lograron vencer el escepticismo y convencer a la opinión pública de que sí es posible ganar la guerra. Pero volteo la página y en el reverso leo: Guaitarilla, Soacha, problemas como el de Cajamarca. Y convencer a la opinión pública de que sí es posible ganar la guerra. Ganar la guerra. Aumentan las denuncias por jóvenes secuestrados que aparecen como dados de baja en combate. Igual situación pasó con Jonathan Caro. Salió de su casa en busca de trabajo y apareció 2 días después muerto en Ocaña. El procurador Edgardo Maya anunció la apertura de investigaciones por los desaparecidos en el caso de Soacha y de otras regiones del país, por lo que llamó presuntas ejecuciones extrajudiciales. ¿Fueron muertos por el ejército? Sí. El propio ejército asegura que las tropas les dieron de baja. ¿Quién practicó los actos urgentes, la inspección de los cuerpos? El CTI de la Fiscalía General. ¿Fueron muertos en combate? No sabemos, estamos investigando. A lo que el presidente Álvaro Uribe respondió. Por su parte, el director de Medicina Legal dijo que los cuerpos presentan varias heridas por proyectil, pero que no fueron ajusticiados por el ejército. En la noche de RCN, los padres de los jóvenes desaparecidos en Soacha y encontrados muertos en Ocaña insisten en que sus hijos no eran delincuentes. Y un mes después de que el gobierno ordenó investigar la misteriosa desaparición de 11 jóvenes de Soacha y que fueron reportados como muertos en combate en norte de Santander, el ejército ordenó el relevo inmediato de 3 coroneles que al parecer están involucrados en al menos 3 de las desapariciones. En Noticias 1 esta noche, documentos militares muestran que jóvenes de Soacha, presuntamente muertos en combate, cayeron vestidos de civil. Noticias 1 tuvo acceso a documentos que muestran las circunstancias en las que murieron los jóvenes de Soacha, que fueron reportados como irregulares abatidos por el ejército en norte de Santander. Esos documentos muestran que los hombres presuntamente muertos en combate no estaban uniformados. Los archivos de inteligencia de la Brigada Móvil 15 muestran coincidencias en las muertes de las 11 personas que supuestamente desaparecieron en Soacha, Cundinamarca, y que fueron sepultadas en Ocaña, norte de Santander. Las personas fallecidas en diferentes sitios y épocas aparecieron a la mitad de carreteras destapadas, en zonas rurales, vestidas de civil, portaban municiones de diferentes calibres y 2 de ellas tenían granadas de mano en los pantalones. No quiero dar detalles, pero hay suficientes indicios para que ellos no continúen en los cargos que están ocupando. Que les apliquen las máximas condenas a los transgresores de derechos humanos. Eso fue lo que dijo el presidente de Colombia al referirse al relevo de 3 coroneles del ejército acusados de estar relacionados con la desaparición de 11 jóvenes a quienes mostraron como miembros de la guerrilla muertos en combate. En una página leo: la acción contra Martín Reyes, la liberación del doctor Fernando Araujo, la operación Jaque. Pero volteo la página y en el reverso leo: Guaitarilla, Soacha, problemas como el de Cajamarca. Y eso causa mucho dolor. Eso nos hace inmenso daño. El presidente también mencionó la verdad, en clara alusión al episodio de los disparos de un patrullero a indígenas del Cauca. El problema ante la agresión
No es disparar o no disparar. El problema es decir o no decir la verdad. No es disparar o no disparar. El problema es decir o no decir la verdad. Nuestro próximo desafío, nuestro desafío inmediato, comprometer a cada uno de los 400.000 integrantes de nuestras Fuerzas Armadas con los derechos humanos. ¿Cuál es la razón para que algunos violen los derechos humanos? ¿Será que hay un propósito criminal de hacerle daño al buen nombre de las Fuerzas Armadas? ¿Será que hay un propósito criminal de eclipsar todos los éxitos? Por eso no se puede permitir. El presidente habló en la Escuela Superior de Guerra y después recibió en la Casa de Nariño a la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por su parte, la Unión Europea reconoció los avances alcanzados por el gobierno en materia de derechos humanos. En medio de críticas que vienen y van por violaciones a los derechos humanos de las fuerzas militares, la Unión Europea reconoció hoy el esfuerzo del gobierno por evitar la comisión de estos errores. En los últimos 7 años se han registrado cerca de 900 ejecuciones en Colombia. La cifra fue presentada esta noche por varias organizaciones defensoras de derechos humanos ante los delegados de Naciones Unidas que visitan el país. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron ante la alta comisionada de las Naciones Unidas que durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe se han cometido cerca de 950 asesinatos extrajudiciales. Dice que por favor le pueden mostrar de Ocaña y cuando sale la primera toma, ahí aparece mi hermano. La noche de RCN revela nuevos casos de desapariciones forzadas en Bogotá. Comisión Nacional de Búsqueda analiza 24 denuncias de las localidades de Engativá y Kennedy. Las madres de los jóvenes de Soacha que habrían sido asesinados por miembros del ejército dicen que aún falta por destapar mucho más. Desde el 2004, una mujer de Soacha adelanta una decidida y arriesgada tarea para no dejar en la impunidad las muertes de su hijo y su sobrino de 19 años. Los jóvenes reconocidos orfebres en Soacha fueron presentados como abatidos en combate 3 días después de su desaparición cerca a Ciudad Bolívar en Bogotá. La munición y los uniformes que les colocaron a ellos es de uso oficial de las Fuerzas Armadas. Escalofriante relato hacen hermanas de soldado asesinado por denunciar ejecuciones extrajudiciales en Antioquia. Escandaloso caso de soldado que se retira del ejército y termina convirtiéndose en falso positivo. Pues CMI conoció la denuncia de los familiares de un soldado profesional que murió en extrañas circunstancias tras revelar varios casos de falsos positivos reportados en el batallón Bajés, adscrito a la 4ª Brigada del Ejército. El soldado Cañola estaba dispuesto a contar todo lo que sabía, pero desapareció el día que debía declarar ante la Fiscalía. Un mes después, en mayo de 2006, el soldado apareció muerto en el municipio de San Vicente, oriente antioqueño. Casos de homicidios del ejército en Antioquia son tan graves como los de Soacha, dice el secretario de gobierno. Sentada en este parque, abrazada a la foto de su hermano Jaime, Silvia Quintero dice estar segura que el ejército es el culpable de la desaparición de su familiar. El Ejército Nacional de la Brigada 17 se lo entregó a los hombres de HH. Silvia asegura que el ejército intentó legalizar la muerte de Jaime Quintero y su denuncia avanza junto a otras, como las de la Corporación Jurídica Libertad en Antioquia. Nosotros tenemos en este momento aproximadamente 50 casos, más de 100 víctimas. Estos pelados los cogimos para dar un positivo al ejército. Los jóvenes eran mochileros que se desplazaban por el municipio de Caucasia. Los uniformados de policía les dieron su AK-47, les dieron equipo militar como esos que usa la guerrilla. Dijo en su versión que el montaje fue planeado por el ejército. Darle un positivo al ejército, hacerlo pasar por guerrillero. El desmovilizado dijo que este supuesto falso positivo se llevó a cabo hace 10 años. En Soacha, donde comenzó el destape de este macabro carrusel de falsos positivos, las madres de los 11 jóvenes desaparecidos y muertos en Ocaña claman justicia y piden que los asesinos terminen en la cárcel. Pasaron los meses, cuando cumplió 6 meses supe que mi hijo estaba muerto y fue algo muy duro para mí, porque yo guardaba la esperanza de que él llegara con vida a la casa y volver a abrazarlo y a besarlo. El ejército decía que sí, que ellos sí los habían matado porque había sido en combate. Eso es lo que también queremos, que limpien los nombres de estos jóvenes, porque ellos no son guerrilleros. ¿Cómo es posible que se desaparezcan el 9 y aparezcan el 10 ya muertos? Purga histórica en el ejército. 20 oficiales y 7 suboficiales fueron retirados por los desaparecidos de Soacha.
Vamos a otras noticias de hoy. Es que 25 miembros del Ejército de Colombia, entre ellos 3 generales y 4 coroneles, fueron destituidos tras ser acusados de violaciones a los derechos humanos. Uno de los casos es el de varios jóvenes que desaparecieron a comienzos de año y que fueron reportados como irregulares muertos en combate. Vamos con Fernando Ramos hasta Bogotá. Una decisión sin precedentes. El presidente Álvaro Uribe había ordenado una investigación interna en el ejército para esclarecer los casos de al menos 19 jóvenes del municipio de Soacha, cercano a la capital colombiana, que inicialmente habían sido reportados como muertos en combate, y sus familiares al paso del tiempo fueron encontrándolos en una población que dista a 800 kilómetros al nororiente de Bogotá. Algunos aparecían con tiros de gracia y muchos, después de haber desaparecido un día antes en Bogotá, aparecieron muertos 2 y 3 días después en esa localidad. El general Freddy Padilla de León ha anunciado al país las decisiones que se han tomado frente a este caso. En total, son 3 señores generales, 4 coroneles, 7 teniente coroneles, 3 mayores, un capitán y un teniente, para un total de 19 oficiales, y 6 suboficiales, para un total de 25 miembros del Ejército de Colombia. Esto ocurre en momentos en que las fuerzas militares gozan de una alta credibilidad y apoyo entre la opinión pública. Este es el gobierno más comprometido con las Fuerzas Armadas, de corazón, del alma comprometido con las Fuerzas Armadas, en su respaldo, en su apoyo permanente. Que puede haber integrantes de las Fuerzas Armadas incursos en asesinatos. Visiblemente molesto, el presidente Álvaro Uribe dijo que no se descarta una alianza entre delincuentes y miembros del ejército. El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo que los militares retirados fueron negligentes al no hacer seguimiento a las reglas operacionales. Crímenes resultado de la confabulación entre delincuentes e integrantes del ejército. Crímenes que en algunas regiones tienen por interés asesinar inocentes para dar la sensación de que se está enfrentando a los criminales en esas regiones, cuando son los verdaderos criminales los asociados con integrantes del ejército para cometer estos crímenes. La importancia de esta decisión radica en que los generales Roberto Pico y José Joaquín Cortés son directos subordinados del comandante del Ejército, general Mario Montoya, quien a su vez antecede en la línea de mando al general Freddy Padilla de León, comandante de las fuerzas militares, oficial que a su vez responde ante el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y al presidente Álvaro Uribe Vélez como máximo comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Sectores de oposición inconformes con la orden del presidente de retirar a 27 militares de las filas piden la renuncia del comandante del Ejército, de las Fuerzas Militares y del ministro de la Defensa Nacional. El escándalo llegó inmediatamente al Congreso y se convirtió en un debate político entre oposición y oficialismo. Que el ministro de Defensa debe presentar renuncia inmediata a su cargo. Verdadero propósito es aquí entonces la cabeza del ministro de Defensa. No más, pues lo acabaron de expresar. Lo acabaron de decir con meridiana claridad. ¿Y cómo se puede interpretar la decisión del gobierno de retirar del servicio a 27 militares? La respuesta es de nuestra columnista invitada, la senadora y exministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez. El Ejército de Colombia se merece el respaldo del pueblo colombiano por su compromiso diario de luchar por la seguridad de los ciudadanos y por la defensa de nuestra democracia. Yo creo que en un país serio, el ministro de la Defensa debía renunciar. El ministro lo que está cumpliendo es un excelente papel, una excelente tarea, y a mí me parece que tomó la decisión correcta, que es una purga en las fuerzas militares. La Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años de cárcel a un teniente y a un suboficial del Ejército por un falso positivo. Según la sentencia, los uniformados secuestraron y posteriormente asesinaron a un hombre que después fue reportado como guerrillero muerto en combate. Los hechos se presentaron el 16 de agosto de 1994 en zona rural de Mompox, departamento de Bolívar. Hoy en día, Antioquia y todas estas áreas respiran un mejor ambiente de seguridad. Los 3 generales llamados a calificar servicio por supuesta violación de derechos humanos dicen que son inocentes. Hombre, qué sorpresa. Precisamente
El domingo estaba en el Nube de Paramillo. El lunes estaba en el Bajo Cauca antioqueño. Ayer estaba por ahí en Caucasia, el Bagre, Tarazá. Y pensaba irme a pasar revista al Chocó. Y vea donde me encuentro, desafortunadamente. Según el hasta hoy comandante de la 7ª División, contra él no existe ninguna investigación pendiente por falsos positivos, aunque sí hay averiguaciones contra varios hombres de diferentes batallones. La Fiscalía cree que hay más de 600 militares vinculados a estas investigaciones. Pues el Procurador General reveló que investiga 2.300 militares, policías y funcionarios involucrados en posibles falsos positivos. Son 930 casos. Que Dios los bendiga a todos, los quiero mucho. El escándalo no paró ahí. 6 días después cobró la cabeza más grande, la del comandante del Ejército General Mario Montoya. Hoy considero haber llegado al final de la jornada. Todas mis ilusiones y mis sueños que de niño forjé y me impulsaron a vestir el uniforme llamado Ejército, se hicieron realidad. Aún es incierto el desenlace que pueda tener este escándalo, uno de los más graves en materia de derechos humanos en los últimos años en el país, y que aún no ha sido esclarecido completamente por parte de las autoridades que lo investigan. Según los analistas, las verdaderas causas de las muertes de civiles sin fingidos combates serían las altas exigencias de operatividad del Ejército y la política de otorgar beneficios a quienes presenten guerrilleros muertos. Por eso, el despido de militares no sería una verdadera solución de fondo. A él como presidente le corresponde investigar si fueron ellos o no, porque es que hay, según por lo que yo he visto en las noticias, ahí hay una controversia muy grande. Pero también subrayando el hecho de que todo esto está vinculado con la desaparición de unos jóvenes que luego fueron presentados como bajas de la guerrilla, lo cual de alguna manera se vincula con lo que ha venido denunciando una serie de organizaciones internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que llevan, yo diría, meses o tal vez años diciendo que esto está ocurriendo, sin que hasta ahora se les hubiera dado mayor eco por parte del gobierno colombiano. Misión Internacional revela cuáles son las unidades militares y los departamentos con más denuncias de asesinatos extrajudiciales cometidos por la fuerza pública. El fenómeno no es aislado. Según la investigación, los perfiles de las víctimas estaban definidos. Jóvenes de áreas urbanas, desempleados, personas que están dispuestas a viajar a otra región, marginales, pobres. Las divisiones militares con más denuncias son la 2ª, la 3ª, la 7ª y la 5ª División del Ejército. Para el Alto Tribunal, la fuerza pública no puede desbordar sus competencias. No se puede desbordar el ejercicio de la fuerza y el imperio de los fusiles para imponer la pena de muerte en Colombia. Además, aseguró que el Estado no puede convertirse en el verdugo de los ciudadanos. Esas 3 unidades que no he identificado y que no voy a identificar, la verdad es que en ese momento no recibían nada de apoyo directo del gobierno mío. Entonces no hemos suspendido nada. La ayuda a las unidades militares colombianas no será suspendida. Así lo explicó el gobierno de los Estados Unidos a través de un comunicado en donde se aclara que el dinero que recibirían 3 de las unidades militares que están involucradas en la violación de los derechos humanos serán redireccionados, ya que estas no califican para recibir esta asistencia. Y esperamos que ese veto se levante, porque es que vamos, no porque nos lo impongan los americanos, sino por convicción propia, vamos a tomar todos los correctivos para que este problema de los derechos humanos desaparezca definitivamente de nuestras fuerzas. El 6 de noviembre, el presidente anunció que en cada unidad militar y de policía habrá un oficial delegado de las máximas autoridades de control, cuya tarea será recibir quejas de los ciudadanos sobre posibles abusos de las Fuerzas Armadas. Y anunció que cada oficial rendirá cuentas al país en teleconferencia y a través de la televisión nacional en aras de alcanzar objetividad y confianza en la ciudadanía. La participación ciudadana es un elemento que estimula a la fuerza pública a la total transparencia. Tal como lo anunciara 2 semanas atrás, el 17 de noviembre el jefe de Estado, junto con los altos mandos militares, dieron inicio a la primera rendición de cuentas sobre quejas de violaciones de derechos humanos, tanto por parte de la fuerza pública como de grupos armados ilegales. Por un presunto falso positivo, la Procuraduría elevó pliego de cargos contra 4 militares.
En el 2004, los uniformados habrían asesinado a un campesino, haciéndolo pasar como un guerrillero muerto en combates con el ejército. Denuncian asesinato a manos del ejército del hermano de protagonista de Paraíso Travel. En Noticias 1 esta noche, denuncian nuevos falsos positivos en el Cauca. Los cadáveres de 2 hombres fueron presentados como guerrilleros que habían sido abatidos 6 meses antes. Drama de película. Hermano de protagonista de la película Paraíso Travel habría sido otro falso positivo. Matan las personas, las ponen como falsos positivos y el gobierno les da licencia para irse y fuera de eso les da plata para que se vayan para la casa. Para ellos es un falso positivo más del ejército, una historia más de esas que por estos días han identificado a cientos de familias colombianas. Salió la información que fue dado de baja JJ, el comandante de una columna móvil de las FARC. Dice que Giovannino Chocó Arará fue confundido con Milton Sierra Gómez, alias JJ, el guerrillero que secuestró a los diputados del Valle, y que el amigo de Chocó, Pedro Antonio Infante, resultó ser para el ejército, alias el Negro, el escolta de JJ. El vicepresidente Francisco Santos ofreció perdón ante la ONU en Ginebra por la participación de las fuerzas militares en casos de muerte fuera de combate. En el primer examen de derechos humanos que rinde Colombia ante Naciones Unidas, Santos dijo que estos crímenes constituyen una vergüenza para el Estado, que son inexcusables y que ninguno de estos casos quedará en la impunidad. El vicepresidente señaló además que el Estado ha mejorado en garantizar la vida y la seguridad de los ciudadanos. Responsabilizamos al gobierno nacional, encabeza el presidente, el ministro de Defensa. Sobre la vía que comunica a los municipios de Totoro e Inzá, en un espacio de casi 300 metros, quedaron esparcidas las vainillas de los tiros de fusil que impactaron la camioneta, de los cuales 3 hicieron blanco en el cuerpo del indígena que murió en Popayán y sobre una enfermera quien también se movilizaba en el vehículo y quedó herida. En una declaración de 6 puntos, el ministro de la Defensa admitió que soldados del batallón José Hilario López sí dispararon contra Edwin Legarda. Indígenas del Cauca aseguran que había más fusiles que soldados en el sitio en el que mataron a esposo del líder indígena. Revelan video y dicen que preparaban un falso positivo con él. Daniel Piñacue, miembro del Consejo Regional Indígena CRIC, denunció que habían más fusiles que soldados en el sitio donde murió el líder indígena Edwin Legarda. Toda la fusilería fue embalada, pero sobraban 2 fusiles. ¿Para quién eran esos fusiles? Seguramente para un falso positivo. Las familias de los 10 jóvenes desaparecidos en el occidente de Boyacá, presuntamente a manos de integrantes de la fuerza pública, pidieron a la Fiscalía un castigo ejemplar para los responsables del hecho. Los familiares de las víctimas de falsos positivos en el occidente de Boyacá confirmaron hoy las desapariciones y muertes en la región y pidieron a la Fiscalía celeridad en las investigaciones. Él manejaba otro taxi de mi propiedad y se desapareció esa noche hasta el otro día que me llegaron con la razón los agentes de policía. No me quisieron decir qué era y para sorpresa mía era que me han matado a mi hijo dizque en un combate con el ejército. Los parientes de las víctimas afirmaron que tras la desaparición, sus familiares fueron presentados como muertos en combate. Los hechos, materia de investigación, ocurrieron en el mes de marzo pasado y vinculan a estos falsos positivos a militares del batallón Sucre que ocupaban esa unidad para la época de los hechos. El Consejo de Estado condenó a la Nación al pago de 200 millones de pesos a los familiares de un campesino quien murió a manos de la fuerza pública. El hombre fue presentado como un guerrillero abatido en combate. Sin embargo, el Consejo de Estado encontró pruebas que demuestran que el campesino no presentaba nexos con grupos armados y que murió por disparos hechos con armas de dotación del ejército. Exclusivo la noche. Fiscalía dicta orden de captura contra 30 militares del batallón La Popa de Valledupar por posibles falsos positivos. Los casos que motivaron las 30 órdenes de captura están relacionados con los crímenes de 4 personas, 3 de ellas oriundas de Barranquilla, a quienes militares del batallón La Popa de Valledupar pretendieron hacer pasar por guerrilleros. Precisamente se está adelantando una interesante campaña que hoy fue lanzada en todo el país para evitar estos falsos positivos y además para darles un mensaje de aliento a estas madres. Porque ahorita con esa noticia de MG y todo eso se acabó, se cerró el caso, no sabemos la investigación que está en la Fiscalía General, no nos ha dicho qué ha pasado. La Fiscalía dictó medida de aseguramiento contra 10 militares en servicio activo y un detective del DAS por su presunta participación en un falso positivo en el departamento del Casanare. Los hechos materia de investigación ocurrieron en abril de 2007, cuando integrantes del Gaula del Ejército, en coordinación con varios agentes del DAS, instalaron un retén. Luego de detener un bus de servicio intermunicipal, obligaron a bajar a 2 de sus ocupantes. Posteriormente, los individuos fueron presentados como abatidos en un combate con el Frente 28 de las FARC.
Otras 14 órdenes de captura contra militares por un falso positivo. En Casanare presentaron a 2 hermanos como guerrilleros del ELN abatidos en combate. Buenas noches. La Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía profirió medida de aseguramiento en contra de 14 militares adscritos al Gaula del Casanare por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, secuestro simple agravado y porte ilegal de armas. Según la investigación, los uniformados presentaron a 2 hermanos como guerrilleros del ELN muertos en combate. Todo indica que se trata de un nuevo falso positivo. Según Velosa, en 1995 los paramilitares mataron a 2 hombres que luego el ejército presentó como guerrilleros abatidos en combate. El ex paramilitar denunció además nexos de las autodefensas con el general Rito Alejo del Río y con el capitán Byron Carvajal. Aseguró también que Monseñor Isaías Duarte Cancino era consejero de cabecera del extinto máximo jefe de las autodefensas, Carlos Castaño. El gobierno aún no olvida el caso de los falsos positivos en Soacha. El tema de los falsos positivos, yo se lo pongo ahí. Unos muchachos que salen de acá, que les pintaron un negocio, quién sabe dónde, y que acaban muertos. Eso es la punta del iceberg.